Hey, Dios les bendiga. Estamos nuevamente por aquí. Quien le habla es su hermano y amigo, el evangelista Holber Arrieta. Y estamos nuevamente en el ADN del reino. Y hoy estamos aquí con nuestro hermano y amigo, el pastor Emanuel Santiago, desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y hoy queremos conocerle, pastor. Dios le bendiga. ¿Cómo le va? Dios le bendiga grandemente, bendecido, prosperado, porque ¿sabes qué? Este es el año de nuestra victoria. Tremendo, este es el año de nuestra victoria. Fue grande lo que se vivió en ese gran congreso, que fue de gran bendición. Ahí vimos también a los ministros, Carlos Martínez, Juan Bautista. Todo fue tremendo. Tremendo, tremendo. Fue algo sobrenatural. La nube y la manifestación de Jesucristo estuvo poderoso en liberaciones, milagros, prodigios. Fue algo sobrenatural. Ok, cuéntenos un poco sobre la vida de Emanuel Santiago. Bueno, como todo joven, nací en un hogar disfuncional, en un barrio popular de mi ciudad, Barranquilla, donde muchos amigos hoy están presos, algunos muertos, pero Dios tenía un propósito desde muy niño. Mi mamá cuenta que desde que estaba en el vientre de ella, un horno se le explotó y el diablo estaba marcando las ganas de quitar esa vida de aquel joven, aquel muchacho que iba creciendo, pero mientras que crecía, este joven crecía con muchas dificultades y muchos vacíos en su corazón, debilidades, temores, miedos y muchas veces con muchas depresiones. Al crecer y a la adolescencia, ¿verdad? Empecé a tomar rumbos totalmente diferentes, alcoholismo. Desde muy niño, a los 12 años ya yo empecé a consumir alcohol. A los 13 años peleaba gallos con gente grande, me rodeaba peleando gallos, peligro. Muchas veces habían tiroteos, contiendas fuertes, ya que no era un entorno para un niño de su edad. Pero ¿cómo era reconocido usted a nivel de su hogar? No tenía de pronto, porque usted sabe que aquí en la parte de la costa se maneja mucho los sobrenombres que le colocan a la gente. ¿Usted nunca vivió esa temporada? Sí, claro. Nunca me llamaron por mi nombre. Era algo tan que me marcó ahora que estoy en la parte de Dios, porque nunca me llamaron por el nombre. Tuve tantos sobrenombres, tantos alias, que nunca me llamaban Emanuel, sino siempre me colocaba un alias, un Pero apodo. tremendo, porque ese nombre de Emanuel está marcando algo de una manera especial, porque el nombre de Emanuel tiene un significado grande. Y a toda esa gente que nos va a ver, tiene que entender que la palabra Emanuel tiene como un significado Dios con nosotros. y eso de manera especial, tenía un sello. Amén. Pero ¿de dónde nace ese nombre? ¿De dónde nace ese nombre? Bueno, mi hermano, cuando mi papá nos dejó, nos abandonó, nosotros tenemos papeles de otra nación, de Venezuela. Mi hermano decide cambiarnos el nombre, un padrastro nos da el apellido y ahí es donde colocan y me cambian el nombre a Emanuel. Es más, me sorprende porque ahora me cambian el nombre, porque mi nombre totalmente es otro nombre. Me llamo Hanji Jací Castañeda, el original nombre que pusieron de mi padre desaparecido. Tremendo, tremendo. O sea que le cambiaron el nombre. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque Amén. está marcando un destino profético sobre algo, Así ¿verdad? es. Pero ¿cómo es esto que usted, de ser así, viviendo en una vida entregada al alcohol, entregada a las drogas, cómo es que usted llega a las cosas de Dios? ¿Cómo es esto? Bueno, yo llegué muy joven, llegué como a los 18 años, pero viví una experiencia muy inmadura en Dios. Era un joven, pero empecé a ver los errores. Muchas veces cuando estamos inmaduros en Dios, vemos los errores en algunos pastores o líderes y no conocía de eso y no tenía la mirada puesta en la madurez que la tenía que tener puesta en Jesucristo, y ahí empecé a tener odio en el Evangelio. Me aparto por más de 10 años del Evangelio, mucho más de 10 años, no quería saber de evangélico. Es más, llegó un momento de que alguien me predicaba y un día con un casco de una moto le pegué para que no me predicara. Es más, detestaba a esa persona cada vez que me predicaba. Hoy en día es pastor, es mi cuñado, y cada vez que él me predicaba le decía, ordena, o le decía cuantas cosas. Una tía mía me predicaba y le dije, no te visito más si me sigues predicando la palabra de Dios. O sea que usted tenía una apatía total al evangelio. Total. Detestaba todo lo que fuera cristiano, Tremendo. todo lo que me hablara de Dios. Tremendo eso, varón. O sea, todos los que venían, usted no me venga a hablar del evangelio. Así es. Eso era. No quería. Yo sentía que cada vez que me hablaban me juzgaban o me rechazaban y yo empecé a tener un cierto odio por la gente cristiana. Yo los aborrecía. Es más, dejé de visitar una tía que fue la primera cristiana que llega a nuestra familia y ella como el pilar de que todos lleguemos, y yo cuando llegaba sentía que hasta la odiaba. Claro, o sea que se rompió el esquema de la trayectoria de las maldiciones generacionales en la familia. Amén. Por causa de uno, entonces se rompió. Aleluya. Ahora, ¿cómo es que te cautiva Dios? ¿Cómo es que
llegó el momento donde tú te rendiste, no podías más. ¿Cómo fue eso, Bueno, pastor? llegan muchos vacíos en mi vida. Estaba en un estatus económico, siempre fui el mejor vendedor de las compañías. Trabajé en muchas multinacionales y era el mejor vendedor. Los que me están viendo, mis amigos, aquellos amigos que compartían conmigo, tomaban conmigo, iban de fiesta, siempre me veían alegre. Es más, en las compañías me tenían siempre sobrenombre, Diomedes, el cacique, siempre me ponían un estatus y todos buscaban la forma de celebrar conmigo porque decían, las fiestas con él son las mejores. Pero por dentro me sentía un miserable, una basura y nadie lo veía. Era el mejor vendedor de la compañía. Hice récord en multinacionales como mejor vendedor nacional, pero por dentro yo sentía que era un mendigo. ¿Sabes? Yo a veces quería vivir en la calle y tenía un estatus. Llegué a tener un negocio muy conocido en la ciudad de Barranquilla, un restaurante, me daban cuña radial en la emisora número 1 de la ciudad, pero yo me sentía miserable, aunque tuviera oro, tuviera plata, estuviera económicamente bien, tenía un hogar bien, pero por dentro llegó un vacío. Pero llega el golpe de mi hermano, un 30 de agosto del 2014, impactan a mi hermano. Mi hermano era una persona que yo amaba mucho, quería mucho. Es más, yo llegaba a admirarla tanto porque de vender naranja en un centro se convirtió en un gran empresario de la ciudad. Eso. Y lo admiraba demasiado, pero la envidia, muchas veces las malas amistades insinuaron que era un atraco, era un atentado y fue un atraco. Y descubrimos quién fue. Y esto me dolió mucho. Mi hermano quedó en un estado de cuadriplegia y duró 4 años. En estos 4 años mi hermano parte y el alcoholismo empezó a tomar el dolor, la impotencia, porque había un odio. O sea, quisiste llenar prácticamente con el alcohol y con esto quisiste llenar el vacío que en ese momento había en mi corazón. Es más, yo llegué a decirle a mi mamá y a mis familiares que el que tenía que morir era yo, porque yo no era nada. Yo me sentí una basura, yo decía, yo no soy nadie, el que tenía que morir era yo, mi hermano sí era un empresario, yo soy una escoria, yo no sirvo para nada, yo soy la oveja negra. ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué no me pasó eso a mí? Y cuando pasa eso, empiezo a ir, tomaba todos los días. Es más, nace mi hija en una época muy especial acá de la ciudad, mi hermano Olver, en los carnavales. Los carnavales es una fiesta bastante fuerte en esta ciudad y empiezo a perderme más en el alcohol, empieza a llenarme de vacío, la depresión, la opresión, empiezan a capturar los pensamientos de odio porque yo quería matar a esa persona. Wow, tremendo. Yo tenía las evidencias de esta persona. Es más, esta persona, ella sabe que la perdoné, la he perdonado y bendigo y lo oro siempre. Creo que algún día va a predicar en Perla Preciosa. Wow, esto es difícil porque esta persona el 30 de agosto, antes del atentado, a las 12 del mediodía, me dijo, no le debemos dinero a tu hermano, ya todo está pago, no le debemos carro, el abogado ya también le pagó todo, pero eso fue a las 12 del mediodía, pero a las 6 de la tarde del atentado, al día siguiente me enteré que le debían el carro, que debían millones. Es más, todavía quedó con deuda, pero eso ya está perdonado en Cristo Jesús. Dios te perdonó. O sea, que usted puede hablar prácticamente de lo que es el perdón. Sí, claro. O sea, usted nunca ha tenido ese encuentro con esa persona personal. Claro. Pasó algo muy particular, ¿verdad? Cuando ya yo empecé a encontrarme con Dios, porque mire esto, llegó una profeta a mi casa. En mi casa los domingos era fiesta, siempre tenía que haber una fiesta. Y los lunes una pastora, Dios empezó a buscarme. Una pastora llegó y le dijo a mi esposa, le digo, mira, ¿sabes una cosa? Yo aquí voy a hacer una célula. Y yo detestaba, ¿qué? A los cristianos. A los cristianos, claro. Y ella dijo, voy a hacer una célula aquí. Yo le dije a mi esposa, esa señora no sabe de nada. Yo hago fiesta los domingos y ella quiere ser los lunes. ¿Qué? Dios no puede andar dando fuentes. Escúcheme, odiando a los cristianos, pero reconociendo la palabra. Esta mujer se mete a mi casa y empieza a orar y yo con rabia, con odio, en Guayabado muchas veces. En Guayabado es cuando usted termina de tomar. En algunos lugares le dicen cruda, en otros reseca, porque sé que esto lo van a escuchar en todas partes del mundo. Y yo empecé a ir, a frecuentar, pero con mucho odio. Esta mujer empieza a hablar conmigo y me dice, ¿sabes? Dios tiene un plan contigo. Tú te estás escondiendo en esa máscara, pero dentro de ahí hay un ministerio. Wow, hay un ministro, empieza a quebrarme. Yo empiezo a llorar, empieza a profetizar. Es más, me impactó esto, pero me dijo, te tomarás una cerveza y la vomitarás. Te tomarás la segunda y la vomitarás y irás al baño. Y la tercera, te tirará en la cama. Y hasta que no te arrepientas de verdad, Dios no te levantará. ¿Y sabes qué pasó? Pasó eso. Aconteció. Aconteció eso. Tremendo. Fue algo fuerte, fue algo tremendo. Pasa algo que cuando ya yo me levanto, que supuestamente me arrepiento y me levanto de todo eso, yo sigue mi pensamiento de
de muerte. De odio. De odio. Y muchas veces mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, todas intentaron quitarse la vida. Nosotros sabemos que es ese espíritu inmundo de depresión, ese espíritu de opresión. Si joven, tú que me estás escuchando y que estás de pronto, el enemigo vino, fue a matar, a hurtar y a dividir. Y él te va a hablar en el oído que no sirves para nada, pero Dios sí tiene un plan contigo. Los planes que Dios tiene para la juventud son de bien y no de mal. Wow. Toda mi familia, mis sobrinas, todas han estado en UCI, ellos tratando de quitarse su vida. Ese espíritu inmundo estaba aferrado en nuestra generación, en nuestra familia. Yo llegué, venía en mi carro, yo me quería quitar la vida, me sentía un miserable, yo me sentía, después de que Dios ya me había hablado, me volvió a sentir ese espíritu de culpabilidad, ese espíritu que era miserable, ese espíritu que no valía nada. Y en una carrera, yo venía en una autopista, yo llevaba mi preferencial y una camioneta se huele al pare y yo en vez de frenar me le metía dentro de la camioneta. Terminé en reanimación en una de las clínicas de aquí de la ciudad y mientras que estaba en reanimación yo escuchaba que decían traigan el reanimador, traigan la ecografía, traigan que este hombre se desbarató todos sus órganos por dentro. Tremendo. Mi esposa entra porque ella es enfermera y cuando ve me dice no te rindas, pero yo me quería rendir. Wow. Yo me quería morir. Yo decía, Dios mío, no valgo nada. Yo sentía que no valía nada. Porque casi hay gente, hay personas que están viviendo ese caos y lo primero que viene a la mente de esa persona cuando está bajo el caos es no sirvo, no valgo nada. Así es. Y así te sentía usted, así pastor. Me sentía. Tremendo. Me sentía que la vida me golpeaba mucho, que la vida estaba en contra mía, que la vida, todo lo que yo hacía era en contra y no iba a superar. Wow. Y cuando llega mi esposa y me habla de eso, yo le digo, Señor, si tú verdaderamente tienes una oportunidad para mí, sácame el dolor que yo ni mismo sé, porque muchas veces estamos bien, pero ese dolor llega. Muchas veces creemos que está bien, pero llega algo interno dentro de nuestro corazón fuerte que uno no sabe qué es, una lucha. Y yo siento que ahí se me fue algo y cuando vine a abrir mis ojos ya estaba en la camilla hospitalaria, en mi habitación de hospital. O sea que Dios metió su mano. Amén. Dios metió la mano para librar la vida de aquel que se sentía menospreciado. Me impacta algo, más sobrenatural. Esto es glorioso, escucha bien. Esto más me impacta porque la gente decía que me salvó fue el airbag del carro y mi carro es un Spark Chrono que no tiene airbag. Mi cuerpo se estrelló fue con el timón y la gente dice, no, el airbag lo salvó. Al yo saber que mi carro no tiene airbag, yo dije, no, la mano de Dios me salvó, hay una oportunidad para mí. Desde ahí empecé a crecer en el evangelio, empecé a tomar de Dios. Dios me llevó de una manera tremenda, acelerada, porque donde era después el negocio de las tomadas, se convirtió en una casa de paz donde se congregaban más de 80 personas. Dios mío, era algo tan eso impactante, fue algo impactante. Impactante. La gente al verme que me transformé, iban a ver, es más, me impacta porque un amigo me dijo, yo tengo que ver si se transformó el cacique, para ver si eso es verdad, porque si Dios lo hizo con él, yo voy a ver si lo hace conmigo. Y hoy en día, wow, yo lo bendigo, mi hermano Mario Silva, donde se encuentre, hoy en día está yendo a la iglesia. Dios de gloria. Dios está haciendo algo poderoso con él. Algo que me impacta también fuertemente, varón, es que después que ya me comienzo a predicar y a conocerme en el evangelio, Dios me regaló un nombre al ministerio, Fe Inquebrantable. Sí, y después de ser un hombre quebrantado, un hombre en depresión, un hombre partido, un hombre que no valía nada, ahora se llamaba Fe Inquebrantable. Dios de gloria. Lo hace. Pero en el tiempo apareció el pasado, varón. Wow. Tremendo. Usted me comentó ahorita más atrás, me decía que se había un encuentro con aquella persona y me llamó por teléfono y estaba yo en mi carro y en el Bluetooth de mi carro yo estaba con dos personas, con dos hermanos, estábamos creo que haciendo cosas de Dios y cuando él me llama me dice, necesito que ores por mí. Dios mío. Eso fue fuerte. Pastor, ¿y cómo usted hizo al encontrarse ese choque, de encontrarse nuevamente con esa persona que había desprendido de usted el vínculo familiar de un hermano que usted me imagino que lo amaba demasiado? Así es. Ahora este hombre lo está llamando. ¿Cómo fue ese momento? Eso fue tan impresionante porque anteriormente, antes de no conocer al Señor, yo quería matarlo. ¿Ok? El espíritu de venganza y de todo. Cuando él me llama, necesito que ores por mí. Y me dice, hermano, necesito que ores por mí. Yo estaba manejando mi carro, frené mi carro fuertemente. Voy a ser sincero, se me vino toda la película a la cabeza, toda la película. Comenzó a latir el corazón. El corazón me latió a millón, varón, y yo temblaba. Y frené mi carro, y cuando este hombre me llamó para que ore por mí porque no he podido dormir, yo siento que una voz me dice, si tú pisoteaste tanto tiempo mi evangelio, si tú pisoteaste tanto mi sangre, ¿quién eres tú para no perdonar? Dios mío. Empiezo a temblar,
porque somos humanos y llegó todo ese sentimiento, era algo fuerte que estaba viviendo y empiezo yo a orar por esta persona y cuando yo oro por esta persona yo siento que algo de mí pasa, pero algo fuerte, no te puedes imaginar lo fuerte que pasa. Yo oro por esta persona, hoy todos los días de mi vida he orado por ella, siento que algún día va a llegar a los pies de Cristo y cuando oro por ella se despega mi ministerio de una manera sobrenatural. Wow. Dios empieza a mostrarme sobre el perdón y en mi iglesia, en la iglesia que Dios nos ha dado, primeramente que es de Dios, a ministrar, ¿verdad? Porque nosotros somos ministradores, somos siervos de Dios, sacerdotes que cuidamos la casa de Dios, siempre hablamos del perdón, porque es que, varón, el hombre que no perdona es homicida. Jesús nos perdonó a nosotros. Dígaselo a la gente. Murió por nosotros. Jesús fue una cruz por tus pecados. Wow. Jesús fue latigado, lacerado, golpeado por tus pecados, por nuestros pecados. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Muchas veces juzgamos la situación de las personas, más a los que están caídos. A veces nosotros como cristianos, si quiero generalizar, ¿verdad? Cuando alguien cae o cuando alguien hace algo contra nosotros, he visto en iglesias que los hermanos no se hablan. Dios no está ahí, varón. Dios está en esa hermandad, porque es que si tú no amas a tu hermano, tú eres un homicida. Tú tienes que amar a tu hermano como a ti mismo. Dios tuvo misericordia de mí, Dios puede tener misericordia de cualquiera y también de aquel hombre que perdoné. Y es que la Escritura lo dice claramente, Pastor Emanuel, de que el verdadero amor es cuando nosotros amamos Amén. a nuestros enemigos. Amén, amén. La gente no entiende eso, pero ese es el verdadero amor, porque el amor que nosotros tenemos a nuestros familiares, hijos, sí es un amor verdadero, pero ese no, eso es lo que vi ahora. Vemos que en la trayectoria de la vida, ya ahora se encuentra usted como un pastor. Amén. Un hombre que ha dedicado su vida totalmente a Dios. Amén, amén. Un hombre que ha extendido las manos para muchos. Un hombre que está levantando a través del Espíritu Santo la iglesia Perla Preciosa. Una iglesia maravillosa. Gloria a Dios. Y aleluya. por eso hoy lo tenemos aquí y hemos contado un poco de su testimonio. Amén. Y ese testimonio es bastante impactante porque en este tiempo ya no hay gente que quiere perdonar. Es difícil. Es difícil. Para muchos, pero sí se puede. Sí se ¿Sabes puede. por qué? Mira, escucha, Mateo 6:6 dice que el que busca, me hallará, ¿verdad? Dice que cerrada la puerta de tu aposento, también Él escucha en secreto, ¿verdad? Claro. Y te recompensa en público, pero también Sí. dice, 6:6 dice, búscame, 7:7 dice, búscame, me hallará, pero a mí me impacta porque cuando está escribiendo el Evangelio ese, ahí en el 6:14, la gente se vuela eso. Y Él dice, si tú no perdonas a tu hermano, Dios mío. si tú no perdonas a tu hermano Ahí que está. está aquí contigo, el Ahí de la está. congregación, el Dios vecino mío, que está al sí. lado de tu casa, la persona que te hace daño, la que te señala, eso es tu hermano. Si tú no lo perdonas, el Dios que está en los cielos tampoco te perdona. Esto me impactó tanto mi vida, varón. Mateo 6:14 impactó tanto fuertemente mi vida que a mí hasta estando en el ministerio he visto cosas, pero yo siempre perdono, ¿sabes? Tremendo. Es más, ¿sabes? Que se levantan cosas y cosas que de pronto a algunos no les gusta la forma de ser de uno, pero yo he aprendido del perdón. No, escúchame, no cabe en mi vida no perdonar a nadie, no cabe, porque es que Dios es perdón, Dios es amor, Dios nos perdona. Escúchame esto, nosotros fallamos tanto, varón. Es David, el corazón de David. Dice Dios que el corazón de David era conforme al de Dios y David falló demasiado, Así es, pero varón. David sabía dónde ir. Así es. Y pastor. muchas veces cuando alguien te haga daño, muchas veces hay gente que de pronto te ha señalado, te ha hecho cosas que te duelen, ves a Dios y Dios te va a poner ese perdón y esa paz. Porque muchas veces el que no perdona es el que se enferma, varón. Wow. La persona sigue bien y tú sigues enfermo porque te llenas de odio, de rencor y el enemigo aprovecha eso ¿para qué? Para dividirte, para señor. dañarte Sí. y para enfermarte. Hay Claro que gente, sí. hay cánceres, hay gente sufriendo de la presión arterial, de azúcar, Sí. enfermedades Wow. por el odio y la amargura que hay en Dios su alma. mío. Claro que sí. Pastor, para terminar, yo quería preguntarle algo y era cómo lo están viendo aquellas personas que antes lo veían como Diomedes, como el que de la rumba, ahora que lo ven ya caminando con Dios. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo usted esas personas? Es algo que gracias a Dios nos ha dado gracia. Nos escriben por Facebook, amigos, te voy a acompañar, qué bueno, me felicitan. Wow. Amigos, yo tengo un amigo que cerrábamos hasta una cancha y Dios colocábamos tanques de cerveza para todo el mundo y regalábamos cerveza. Aquel amigo que me ve, Dios te bendiga. Un día hasta nos tiraron a policía y la policía la poníamos hasta a tomar a la policía y todo. Éramos una cosa tremenda, pero hoy dice, sabes, Dios lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Ora por mí, mi hermano. Y me llaman muchas veces para consejerías matrimoniales, me llaman muchas veces para orar por sus hijos y muchas veces van y me visitan. Hay gente que ha viajado de otras ciudades, amigos míos que están en otras ciudades Dios. a conocer Perla Preciosa. Tremendo. qué Eso lindo. es hermoso. Eso es hermoso. Para terminar ya, yo quería que usted le regalara una palabra a esas personas que nos van a ver.
una palabra para esas personas que siempre están conectadas en el ADN del reino. Amén. Regálele una palabra. Hay algo poderoso, ADN reino. Por mucho que tú que quieras esquivar de la palabra de Dios, dentro de nosotros venimos con un ADN. Y ese ADN es Cristo. Ese ADN te va a perseguir por donde quiera. Mira, muchas veces gastamos dineros o muchas veces buscamos la solución en amistades, muchas veces buscamos solución de pronto en un buen trabajo, pero esa no es la solución. La palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ese camino se llama Jesucristo y Él está esperando por ti. Amigo, hermano, que estés pasando por alguna dificultad, hoy quiero invitarte a lo mejor que puede pasarle a un ser humano y es encontrarse con Jesús. Jesús cambia, transforma, restaura, pero sobre todo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo quiero que usted, pastor, pues gracias por acompañarnos, Gracias, de varón. verdad, de manera Gracias especial. a usted. Por hacer parte del ADN del reino y a todas las personas que están ahí, que nos sigan a través de Facebook como ADN del Reino Oficial. Así que Dios les siga bendiciendo de manera sobrenatural. Bendiciones. Año de tu victoria 2024. Bendiciones.